2, listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenido a esta ronda de entrevistas de esta convocatoria del Comité de Participación Ciudadana para la integración de las personas que compondrán la terna que se presentará al órgano de gobierno con motivo de la elección de la o el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, aquí nos vamos a presentar contigo. Empezamos con Carmen. Hola, mucho gusto, Víctor. Encantada de conocerte. Hola, consejera, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Álvarez y bueno, pues ya somos parte, soy miembro del Comité de Participación, a tus órdenes. Gracias, Carmen. René. Hola, ¿qué tal, Víctor? Mucho gusto también de ponerle cara al documento. Sí es bien interesante estos procesos ya de ponerle rostros, ¿no?, a las ideas. Y igual, como dice Carmen, pues lo que se ofrezca, somos ahí también parte de ahí del Comité de Participación. Gracias. Gracias, René. Miguel. Gracias, Víctor. Un gusto saludarte. De veras, como dice René, ponerle cara a lo que ya revisamos y estuvimos analizando. De veras, muchísimas gracias. Felicitarte también por llegar a esta instancia, la verdad. Y pues nada, Miguel Gómez, integrante también del Comité de Participación Ciudadana. Bienvenido. Gracias, consejero. Gracias, Miguel. Y Víctor, pues una servidora. Soy Liliana Ochoa, pues bueno, también soy integrante del Comité de Participación Ciudadana. Antes que nada, queremos agradecer tu interés en este proceso y pues tu participación. Y también queremos agradecer al despacho de Blue Wolf Group, quienes nos han estado apoyando para la aplicación de los exámenes psicométricos de las personas que pasaron esta etapa de entrevistas. Como Comité de Participación Ciudadana, pues hemos trabajado en este proceso con los principios de equidad, de transparencia y de máxima publicidad, como parte de lo que es nuestra obligación y de nuestra responsabilidad en esta lucha anticorrupción, y pues abriendo los caminos para poder conformar un servicio público que sea eficiente, que sea eficaz y que cumpla con los principios y demandas ciudadanas que se tienen. Sin más, queremos comentarte que para este espacio de entrevista contarás con un espacio de 30 minutos máximo para hacer una presentación sobre tu plan de trabajo que ya ha sido entregado previamente y que fue evaluado, en donde estaremos dialogando y generando preguntas sobre estas propuestas. Posteriormente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas de máximo de 90 minutos, y que es lo que tenemos ya contemplado para este proceso. Le voy a pasar aquí el micrófono a Carmen y luego a Miguel, que también van a dar unas indicaciones. Bueno, pues muy bien. Muy bien, Víctor. Déjame, nada más saco aquí el documento. Muy bien. Para participar en esta convocatoria, una de las condiciones uno de los requisitos para participar fue el haber firmado la autoanuencia de todo este procedimiento, el cual voy a leer ahorita. Dice, quien suscribe, Víctor Hugo Luján Lara, declaro que he leído las bases de la convocatoria, conozco sus términos y alcances, por lo que por este conducto expreso mi anuencia para sujetarme al procedimiento contemplado en ella y a los resultados del mismo, así como los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Queremos preguntarte si estás ratificando esta anuencia. Ratifico en todos sus términos. Muchísimas gracias, muy amable. Continuamos contigo, Miguel. Gracias, Carmen. Víctor, nada más para hacerte un par de indicaciones. Voy a tomar el tiempo de los 30 minutos. Voy a abrir el micrófono cerquita bueno, el término. Vas a escuchar un beep, el cual, bueno, pues finaliza, ¿no?, la parte de los 30 minutos. También quisiera referirte si es que gustas, bueno, dos cosas. Una, si es que gustas que te dé indicaciones a los 15, a los 10 y a los 5, como para que vayas también tú modulando y ajustando la presentación. En dado caso de que sea así, nada más abriría el micrófono y te diría 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos.
Si así lo deseares, bueno, pues te lo agradecería que me lo comentaras. Y el último punto nada más es que si quieres hacer alguna presentación de tu plan, bueno, pues también estaría abierto la pantalla para que lo pudieras hacer. Muy bien, yo creo que los 15 minutos, pues la media del tiempo, ¿no?, que tengo para la presentación, no hay problema. Muy bien, perfecto, entonces así lo haré. Y pues sin más por el presente, no sé, chicos, ¿tienen alguna otra indicación? Si no, daría comienzo con los 30 minutos. Sí, nada más faltó lo del INE. Ah, perdón, sí es cierto. ¿Te podrías identificar nada más para rectificar que eres tú? No sé si... Sí, un poquito más adelante, si quieres tapar Sí, tus datos sensibles, nada más para que no salgan. No importa. Ok, muy bien, Víctor Hugo Luján Lara. Bienvenido, Víctor Hugo. Bueno, ahí le pongo una censura en todos los datos personales en el video, no hay problema. Ok, gracias. Sí, gracias. Entonces, tus 30 minutos, Víctor, empiezan ahora. Muchas gracias, consejeras, consejeros. Buenos días. Agradezco mucho el tiempo que se toman y la atención para desahogar este proceso de selección tan importante en el contexto en que se realiza, ¿no? Y más en el contexto local en que se realiza y los tiempos de maduración del sistema tanto nacional como local. Pues mi nombre, como ya lo comentamos, es Víctor Hugo Luján Lara. Soy casado, tengo 2 hijos, tengo una hija, soy abogado, tengo una maestría en administración pública, tengo un diplomado en responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el marco del sistema nacional. Tengo 20 años de experiencia, un poco más de 20 años de experiencia en la administración estatal, municipal de Chihuahua en este caso, y en el área federalizada también de la administración pública local. He impartido cátedra, he impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH. He impartido clases en el TEC de Monterrey, en la parte de la preparatoria, algunas materias de filosofía. He sido columnista, tengo algún tiempo que no escribo por la actividad de mi despacho que me quita mucho tiempo. He sido columnista en un medio digital nacional y en uno local. Seguramente pronto lo retomaré. En el área que he participado en el ejercicio público, que es el área educativa, me ha dejado mucha enseñanza. Les hago el contexto antes de entrar al plan, porque me ha tocado estar en una etapa o en una parte en donde se analiza, se atiende y se resuelve las demandas de los ciudadanos, que es muy importante, en donde centro yo todo mi plan de trabajo en el esquema ciudadano. Pues es una etapa en donde convergen padres y madres de familia, alumnos del sector educativo, maestros, intereses productivos, gremiales, sociales. Es un área en donde administramos 60,000 maestros y maestras de personal, más de 1 millón de alumnos, representa casi las 2/3 partes, todo el contexto poblacional. 7,000 escuelas, todo lo que implica administrar o llevar a cabo un sistema de determinación de decisión pública, de política pública en un sector tan importante, el 40% del presupuesto estatal, la preparación del presupuesto federalizado, los programas operativos locales del presupuesto operativo, la diferencia entre los fondos federales y estatales. Me tocó estar en una parte de mi carrera en el servicio público, en servicios educativos del Estado de Chihuahua, que es la parte que es el organismo público centralizado más grande de todo el Estado, ¿no? Conlleva lo que era la parte federalizada y eso lo traigo a colación por lo que representa la planeación y la administración de un organismo tan grande, ¿no? Entonces, ese sector nos llevaba o nos influía en una dinámica, nos estamos inmersos en una dinámica constante de toma de decisiones, ¿no? Como coordinador en la dirección general de ese instituto, de ese organismo público centralizado, entendí que la parte de la información y el procesamiento de la información era básico para la toma de la decisión pública, era básico para llevar un control y lo voy a mencionar más adelante, de los procesos en donde uno puede generar la política de arriba para abajo, pero no sabe lo que está pasando, ¿no? Y se creó el CIE, que es el Sistema de Información. Me tocó participar en la implementación de este programa,
Obviamente la parte técnica pues eran de los ingenieros, pero la parte operativa me tocó participar. Este programa incluye no nada más la estadística educativa del control escolar, sino dónde está el maestro, qué adscripción tiene, dónde está el alumno, dónde hay necesidades de infraestructura. Todo ese esquema lo traigo a colación porque en aquel momento operábamos con un paradigma de responsabilidad diferente al actual, al nuevo paradigma con la creación del sistema. Entonces, lo estructuramos con base en los principios de administración, pero es una herramienta indispensable para el combate a la corrupción y todo lo que implica el manejo de la información en tiempo real, verídica, y lo que implicaría, por ejemplo, implementar esta estrategia, como ya lo han hecho en la Secretaría Ejecutiva, en el comité y todo el sistema, para efectos de la Secretaría Ejecutiva. No nada más la parte de la plataforma nacional, de la plataforma estatal, de los procesos sustantivos del hecho anticorrupción, sino de los procesos endógenos del propio sistema para eficientar y tener más posibilidad de enfocar los recursos a lo sustantivo, ¿no? Porque al final, cuando está uno en el servicio público, te das cuenta que la parte sustantiva, que luego confundimos la parte complementaria a la parte sustantiva, ¿no? Entonces ahí puede haber fugas de recursos humanos, financieros, materiales, hasta de información. Les comento esto porque, como pueden ver, y en mi plan que ya analizaron, la tesis que yo elaboré para la obtención del grado se llama la segmentación como una herramienta para la toma de la decisión pública. Es una herramienta de marketing, pero en todo lo que me ha tocado trabajar y estudiar, pues el daño más grande que hay para la implementación de las políticas públicas es la masificación de las políticas, la colectivización de las políticas, porque no nos permite el análisis causal para la detección del problema. Entonces, pues nos va a llevar a masificar las políticas, y aunque tengamos una plataforma o un programa de acción muy exitoso, con mucho sustento académico y con mecanismos de evaluación muy buenos, pues no vamos a detectar el problema real, ¿no? Por eso más adelante que entra lo del programa, hablo de segmentación muy seguido y de procesos de inmersión para la detección de los puntos de contacto que nos pueden generar riesgo, para no masificar, ¿no? Entiendo que los procesos de evaluación y seguimiento es una parte medular para la reorientación de la política, porque la política ya la tenemos, ¿no? Entonces, pero sí también la parte de la segmentación en el área de la política pública es muy, muy importante, como les voy a comentar más adelante. Me ha tocado trabajar en la creación jurídica y presupuestal y operativa de diversos organismos descentralizados educativos. La UTC en aquellos tiempos era muy joven, tocó trabajar y dedicarle mucho tiempo de estudio. En los primeros años que estuve en el sector educativo, me tocó trabajar en el área jurídica, y ahí en la parte de la investigación de las responsabilidades administrativas, todavía estamos con el esquema anacrónico, en donde tú denunciaban, tú investigabas y tú armabas la demanda y tú la consignabas a la Contraloría en la función pública y tú seguías la secuela procesal. Entonces, había elementos que yo pude detectar ahí que pudieron haber aportado ya de manera previa, ahora con el paradigma del nuevo esquema de sanción y de investigación, que es la facultad sancionadora del Estado, convertida en derecho penal a derecho administrativo sancionador, y todos los temas jurídicos y técnicos, pues, no lo voy a contar. Entonces, eso me permitió en la parte de investigación involucrarme y conocer las deficiencias y las fortalezas que pudo haber tenido el sistema. También he participado en mesas de trabajo para la elaboración de leyes, decretos, acuerdos. Me tocó participar en la ley de patrimonio, me invitaron a participar en la ley, en el proyecto de reforma del Poder Judicial, en donde incluía carrera, que es otro tema que vamos a ver más, carrera judicial, que vamos a ver más adelante. Ya la operación de carrera pues corresponde al Consejo de la Judicatura, pero el esquema jurídico básico está contemplado. En el área directiva que ocupé en servicios educativos, nos tocó la parte del presupuestal, como les comento, integrar el presupuesto federal o la parte del requerimiento federal, que eran los fondos con reglas de operación distintas, con requerimientos de matrícula, con todo eso, y la parte ya local, que es operativa, que ya incluía los temas de PBR, matriz, indicadores, metodología, todos los temas de interpretación presupuestaria con todos sus indicadores. En la administración municipal, rápidamente me tocó trabajar en desarrollo
empresarial en el Instituto Municipal de las Mujeres, que me encantó, y en la Secretaría de Ayuntamiento, en Desarrollo Municipal, generaba, en Desarrollo Empresarial, perdón, analizaba mucha información económica, generaba mucho contacto con los comerciantes del centro, porque me tocó la reforma física, la reestructuración del centro histórico, entonces eran todas las inquietudes de los comerciantes. Lo traigo a colación porque para mí eso es la sustancia de todo lo que estamos hablando, ¿no? Herramientas y mecanismos y todo eso, pues técnicamente los podemos generar, pero si no tenemos la sustancia, que es la opinión de la ciudadanía, difícilmente cualquier política de cualquier índole va a progresar, ¿no? Habrá políticas, como más adelante comentaré, que se puedan implementar top-down, de arriba a abajo, y otras de abajo para arriba, ¿no? Le llaman los técnicos en políticas públicas bottom-up, ¿no? Y la anticorrupción es bottom-up, no hay otra. O sea, los modelos de evaluación, de gestión, de insumos, esos los sacamos o los podemos sacar los técnicos, ¿no? Pero si no tenemos la parte sustantiva, que es la participación, pues yo creo que nunca vamos a avanzar. En el Instituto de las Mujeres trabajé en muchas alianzas con organizaciones de la sociedad civil, con empresas para el tema de la transversalización de la perspectiva de género. Me encantó, me metí al estudio profundo del tema de género, me encanta. Y diseñé talleres, nuevas masculinidades, empoderamiento de la mujer, todos esos temas, ¿no? Para no entrar a fondo. Y en la Secretaría de Ayuntamiento también trabajé con comerciantes, me metí a la dinámica del cabildo, proyectos de acuerdos, y sobre todo me tocó participar en proyectos, tocó crearlos, me tocó participar en proyectos para crear el fideicomiso Parque Metropolitano y Centro Histórico. Ya después cambiaron las figuras como los usaron, pero la génesis me tocó a mí trabajar en ella, ¿no? Ya en materia de sanción de los servidores públicos, como ustedes vieron en mi currículum, fui secretario de acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, desde la parte de los fundadores, desde la creación. Entonces, ahí daba cuenta al Pleno. También trabajé en un inicio como oficial jurisdiccional y luego como secretario de acuerdos. Y lo traigo también a colación porque el tema de la impunidad es un tema que está, que permea mucho en la ciudadanía, ¿no? Y es un tema que tiene que ver comúnmente con la sanción que se aplica a los servidores públicos. En el tribunal veíamos faltas graves y particulares vinculados, ¿no? Pero también en esa participación en materia de investigación, como les comento, nos tocaba ver el esquema viejo, ver responsabilidades administrativas de servidores públicos como contencioso administrativo, las que sustanciaba Contraloría, no las de nosotros, no las de ley general. Entonces también ahí me tocó ver temas de investigación, la necesidad de fortalecer OICs, de capacitar, de hacerlos autónomos, de desvincular sus nombramientos, de todos esos temas que ustedes ya conocen y tienen muy claro en el excelente plan estatal que se ha construido, ¿no? Entonces, es la aportación que se puede dar. En esa parte de materia de investigación, hay dos temas fundamentales que hay que permear en el sistema y en la Secretaría Ejecutiva y en el comité y en toda la lógica. Una contradicción de tesis en donde habla que el ciudadano o el denunciante ya tiene interés legítimo para promover el amparo. En el paradigma viejo llegabas, denunciabas a alguien y el OIC o la Contraloría decía, no hay nada que perseguir y se acabó. No, ya hay interés legítimo y eso hay que explotarlo mucho. Hay que crear todas las estrategias que más adelante vamos a platicar y las que ustedes ya conocen, las que ustedes ya saben, han promovido amparos, ya revisé todo, ya estudié todos los sistemas que ustedes tienen. Y sobre la ultraactividad y retroactividad de la norma, que ese es un tema jurisdiccional, que nada más lo comento en ese tema. El diplomado lo tomamos con Lisbeth Sanabria, seguramente ustedes la conocen porque han trabajado con ella fue la que nos impartió una parte del diplomado. Y en materia de prevención, actualmente estoy trabajando con Plan Estratégico Juárez como voluntario, como una persona que cree en el esquema anticorrupción y en la aportación de anticorrupción. Entonces estoy trabajando en un proyecto de ellos, impulsado por ellos, totalmente de ellos, en materia de gobierno abierto, de evaluación como rendición de cuentas. Seguramente ustedes pueden saber cuál es, no lo comento porque es de ellos, pero estoy trabajando de la mano con ellos. Y tomamos en consideración en ese esquema del seguimiento de las políticas, todas las aportaciones de la sociedad civil organizada
pues que tiene muchos años en este trabajo, ¿no? ¿Cómo veo muy general el sistema, que son los esquemas que se presentan en el Sistema Nacional Anticorrupción? Para mí es un parteaguas en el combate a la corrupción, es un eje articulador en donde por primera vez o de manera decidida la ciudadanía participa de las políticas, elaboración y evaluación. O sea, es lo que les comentaba, un esquema de implementación de arriba hacia abajo de las políticas públicas, ¿no? Este sistema brinda viabilidad a la participación ciudadana, es un sistema muy noble. El sistema para mí es una gran política de Estado transversal porque incluye ejecutivo, legislativo, judicial, OIC, ciudadanos, todo lo que David Easton hablaba del sistema político de entradas y salidas para consolidar la política pública, todo lo incluye. Ahora falta pues, incluirle más participación y menos gobierno en el combate a la corrupción, ¿no? Entonces, es un gran generador de insumos, también lo considero así. ¿Cómo veo yo a la Secretaría Ejecutiva? Pues primero quiero decir que que ya cuenta con estatuto orgánico, que da certeza jurídica. Hay áreas del gobierno, de las administraciones municipales que ni saben que es un estatuto orgánico, que ni saben que es un reglamento interno, que ni tienen certeza jurídica, y yo tengo 20 años viéndolo y no les importa, ¿no? Pero pues nosotros como Secretaría Ejecutiva ya lo tenemos y es un parteaguas muy importante hasta para los modelos de comunicación al interior. Y otro esquema que veo es generar insumos para fortalecer la coordinación con el sistema nacional en el seno del sistema nacional. 15 minutos, Víctor. 15 minutos, que lo representa el sistema y generar una gran política de evaluación, como ya lo contempla el plan nacional y el plan local, y profesionalizar a los servidores públicos, ¿no? Profesionalizar a los servidores públicos en modelos, y aquí lo importante, aparte de la consolidación de un sistema de formación continua, es la gestión de becas, de recursos, de todo lo que, pues, que no tienen, ¿no? Saber dónde buscarlos, ¿no? Entonces, la Secretaría Ejecutiva tiene que construir, fortalecer su plataforma, su sistema endógeno de información, de procedimientos administrativos, tiene que evolucionar y tiene que generar un esquema de comunicación efectiva, porque acuérdense que cuando la información o las instrucciones no son efectivas, pues la culpa es del que las da, no de los que las reciben. Bueno, consejeras, consejeros, me permito entrar al plan de trabajo, que ustedes ya lo conocen, que ustedes ya lo evaluaron, que ustedes ya lo escudriñaron, que parte de que la corrupción no es un problema, la corrupción es el problema, es el gran problema, uno de los grandes problemas, el gran problema de México, y en Chihuahua no es la excepción. Todos los estudios demoscópicos que ya están en el sistema, en su plataforma, en el sistema estatal, en el plan estatal, en el plan nacional, nos hablan de que mucha gente, o más del 31% en el caso de Chihuahua, considera como el problema más grave. Ha ido en incremento esta percepción. En Chihuahua hablan de que la población que tuvo contacto con algún servidor público o un hecho de corrupción es más de 19,000 por cada 100,000, y habla de que la policía es la que tiene más esa percepción, y luego habla policía, partidos políticos, ya son estructuras de información que nos permiten la segmentación de las políticas que nosotros estamos proponiendo. Esta propuesta que yo les planteé, consejeras, consejeros, pretende ser una aportación al trabajo que ustedes ya realizaron. Es una aportación al excelente trabajo que ya está plasmado en la plataforma. No es ni siquiera un esquema, se consolida como un esquema complementario, no es un esquema propiamente de evaluación como uno de los componentes. Es una aportación que yo creo que pudiera servir a la plataforma, al plan anticorrupción, plan estatal anticorrupción, que desde luego nunca va a ser más efectiva que la que ustedes hicieron, por toda la metodología que ustedes hicieron, por todos los procesos deliberativos, por todos los mecanismos que ustedes usaron, pero que al final propone el control efectivo, como dice el propio plan, y transversal de la corrupción, ¿no? En el Estado. Entonces, el esquema yo lo delimité a combate frontal a la corrupción, con gobierno y rendición de cuentas, fortalecimiento del sistema, más ciudadanía y menos gobierno, y la coordinación institucional. El primero, del que hablábamos, es la segmentación de los procesos. Es decir, hay un dato que nos dice que la educación puede influir para combatir la corrupción, pero si la estudiamos desde el punto de vista colectivo. Pero si lo estudiamos desde el punto de vista individual, puede ser en dos vertientes. Puede ser para decir, efectivamente, el Estado puede intervenir, pero también puede decir, yo conozco las deficiencias del Estado y voy a caer en los actos de corrupción, o voy a promover los actos de corrupción, aunque tenga educación.
Entonces, ese esquema que les comento, o ese ejemplo nos lleva a decir, no toda la educación, no podemos masificar nuestra política para decir, los educados no son corruptos, los ignorantes o las personas con un nivel académico más bajo, sociocultural, socioeconómico, o las personas que tienen maestría, pues pueden ser más propensas a la corrupción y en ese sentido más ignorantes al esquema o al ámbito legal existente. Otro de lo que se propone es la creación del mapa de riesgo a nivel estatal. Es decir, ahí podemos involucrar, o en ese esquema, en esa georreferenciación del mapa estatal de los procesos de ocurrencia de hechos de corrupción, podemos incluir, como lo vi en la plataforma, en el plan estatal, pues los que puedan ser objeto de procesos deliberativos, ¿no? Para sustraerlos. Podemos reorientar las contralorías, podemos reorientar los observatorios, pero tenemos que tenerlo georreferenciado. Y eso nos lo da, como ya les comento, la inmersión a los procesos, la generación de inmersión institucional para conocer los procesos. Tenemos que conocer esos procesos que nos permita focalizar con base en la estadística, con base en la autorización de los denunciantes, con muchos esquemas generales que podríamos ir desarrollando, políticas públicas focalizadas para estos efectos. Tenemos que fortalecer también la etapa o implementación de la estrategia de seguimiento, desarrollo un mecanismo transversal para seguimiento de denuncia, sustanciación y resolución. Es decir, seguramente en la etapa, cada quien sustancia o lleva a cabo sus facultades, investiga, detecta sustancia y sanciona, pero no tenemos un control en tiempo real porque este estatus procesal está aquí detenido. Es de interés público que se castiguen los actos de corrupción, entonces por ende es de nosotros. No podemos dejar al denunciante solo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo hay esquemas en donde el Estado financia defensorías de diferentes índoles y nosotros no podemos asesorar al denunciante para que ese proceso se configure como la acción punitiva o la potestad punitiva sancionadora del Estado con la persona que infringió la norma? Entonces, todos esos esquemas son los que yo propongo en este plan de trabajo. Dinámicas para exposición de prácticas, experiencias y retos, establecimiento de catálogos de obstáculos administrativos que tienen que ver con mejora regulatoria, que tienen que ver con todos esos esquemas, ¿no? El segundo objetivo es promover la evolución de los servicios públicos y hablamos de creación del servicio profesional de carrera, ese todos estamos de acuerdo. Yo le pongo el ingrediente de la emisión de convocatorias y el ingreso en servicio profesional ciudadanizado, porque podemos caer a lo que pasa en el servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal, que no sirve para nada, porque no tiene esquemas. El mejor ejemplo es el INE. El INE lo hace Ceneval, los exámenes, el CIDE evalúa los ensayos, y en la administración pública no, pues digo, un día yo participé hace muchos años y la secretaria de un delegado me llevó el examen y luego llegaron otros y se los entregó y ahí háganlos y ahí me los traen. Digo, eso es poca seriedad, ¿no? Entonces debemos de profesionalizar esa parte en un sistema de carrera, crear un consejo consultivo, porque también las convocatorias son elementos para darles vueltas a la ley, ¿no? Entonces, que lo revisen los ciudadanos, porque al final los ciudadanos no son empleados de funcionarios públicos, son empleados de los ciudadanos, ¿no? De los mismos, los servidores públicos son empleados de los ciudadanos, ¿no? La mejora regulatoria, que es un esquema que ustedes ya manejan, creación de personas prestadoras de servicio social. Los prestadores de servicios son un gran desperdicio, que es un capital humano que podrían estarse usando para la evaluación constante de los procesos donde puede haber ocurrencia. Programa de vigilancia empresarial, que ustedes ya lo conocen, la creación de un esquema de formación continua, la gestión de becas y capacitaciones para los trabajadores. El INE invierte, el INE no invierte. El INE tiene dos ramas, el servicio electoral y el servicio administrativo. El INE invierte en el servicio electoral y esos son inamovibles y ese es el sistema de ellos. Ellos invierten para que las elecciones, nosotros como Secretaría Ejecutiva, como sistema, tenemos que invertir para que los trabajadores den resultados en el combate a la corrupción, no que sea incremental y que vaya llegando cualquiera y que vaya generando todos esos esquemas, ¿no? Esquemas de curvas de aprendizaje y todos esos esquemas que ustedes ya conocen. Grupos de trabajo temáticos, operadores, implementación integral de digitalización de procesos en la plataforma, que no nada más sea un seguimiento a la nacional, sino que le demos el elemento Chihuahua, como ustedes ya se lo dieron.
Y luego nos vamos a la estrategia de empoderamiento de la ciudadanía, la conformación del observatorio ciudadano, que si cuantificamos la corrupción, unos hablan del 2, otros del 5 y otros del 9%, entonces es necesario generar incentivos para los observatorios. O sea, no es gasto, es inversión en los observatorios. Y podemos traer a colación a Plan Estratégico, a Caregua, un ejemplo de un programa muy exitoso de la India que se llama Pagué un soborno, donde los ciudadanos suben en tiempo real, si lo pagaron, si no lo pagaron. Todos esos esquemas los podemos, el benchmarking y la política pública comparada nos ahorra mucho. Todos los esquemas de mercado nos dicen, empezaron desde cuando estudiaba Philip Kotler, de ir investigando el mercado y terminaron en, no, pues sigue al líder. ¿Para qué gastas tanto en investigar el mercado? Sigue al líder, ¿no? Entonces el sistema de política pública comparada es muy, muy bondadoso en este sentido. Quinto objetivo, maximizar los efectos del combate a la corrupción. Impulso en el seno del sistema nacional. La lógica del seno del sistema nacional para efectos de la coordinación es una lógica yo no conozco porque no he estado ahí, pero seguramente es una lógica muy central, como la maneja el sistema nacional, como conozco todos los esquemas de sistema nacional, con seguimientos, con indicadores, con estrategias muy puntuales, pero al final la idea es que el sistema, la Secretaría Ejecutiva proponga los elementos para esa coordinación del sistema, pero que tengan efecto en Chihuahua, ¿no? O sea, no nada más sumarnos en esa dinámica nacional que es la más sencilla, ¿no? Y lo traigo a colación porque nos pasaba mucho en el sector educativo, planes y programas de estudios son federales y lo residual era para el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues programitas complementarios, ¿no? Que puedan ayudar. Esa es mi visión de esto. Si hay un marco nacional de coordinación, pues hay que generar, ya conociendo la lógica y la dinámica, nuestros programas para mejorar esa coordinación y eso lo replicamos en el seno del comité coordinador. Porque el eterno problema, como ya les dije, es la centralización en esos efectos. También propongo la creación de un programa de estímulos para las organizaciones, los que ya les comentaba, sobre mecanismos de utilización efectiva de información pública. Hace muchos años que participé en un concurso de ensayo del ICHITAP y cuando estaba todavía el esquema anterior, y propuse la creación de una plataforma basada en la información pública. El 90%, hasta donde yo me quedé, 80-90% de la información que solicitan el ICHITAP son para vendetas personales. ¿Cuánto gana? ¿Dónde está? ¿Dónde lo mandaron? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Cuánto lo otro? Eso no nos sirve. Pero tenemos que modificar ese esquema y generar como un captador de las inquietudes de los ciudadanos el esquema de información pública para nosotros reorientar nuestras políticas, es decir, qué está pidiendo el ciudadano que sí quiere pedir, no el que quiere cobrar o el que quiere denunciar. Pero, por ejemplo, ¿cuánto gasta tal organismo en comidas? ¿Cuánto gasta tal diputado? Pues todos esos esquemas nos pueden servir a nosotros para tener contacto, si es que no es un seudónimo, si es que la persona está identificable, si es que tiene interés en denunciar y meternos a la identificación del problema. O sea, generar, yo en un momento lo propuse para retroalimentar las políticas públicas y evaluar, pero en este esquema puede servir para efectos de anticorrupción. No nada más para los efectos técnicos de la transparencia y la rendición de cuentas, que tenemos que ir avanzando en eso, ¿no? Hay cuestiones ya irreductibles que tenemos y que ya no podemos estar devolviéndonos, ya tiene que ser progresivo, tiene que ser transversal. Y me gustaría mucho, es un tema muy polémico, proponer una defensoría, puede ser una defensoría del denunciante, puede ser en las organizaciones de la sociedad civil para no meternos en problemas técnicos jurídicos, administrativos, presupuestales, con incentivos, que ustedes lo saben mucho del tema presupuestal, ya sea en la estructura de nosotros, ya sea con prestadores de servicio, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, que tenga todo el esquema, pues para que la persona, como coloquialmente se dice de a pie, pues tenga quien le diga cómo presentar una denuncia y cómo darle seguimiento, ¿no? O sea, es la plataforma que, digo, pues el Poder Judicial tiene. Además, no podemos gastar, podemos capacitar, en el seno del Poder Judicial se puede capacitar a un defensor público para estos efectos. En el seno del Tribunal de Justicia Administrativa puede haber, en la estructura de la Secretaría Ejecutiva puede haber. Entonces, hay muchos esquemas que nosotros podemos ir generando, por eso la importancia, y es lo que yo pongo a disposición de este comité, de experiencia de la gestión, del conocimiento de las estructuras públicas para efecto de que la política transversal anticorrupción
pues tenga efecto, para que se disminuyan los índices de corrupción, la percepción de la corrupción y sobre todo generar un mecanismo que tenga como propósito hacer las mejoras administrativas, legales, procedimentales, porque si estamos atacando la corrupción, en mi opinión, de manera focalizada y no generamos el esquema para las reformas y seguir, ese es el esquema, sancionamos, pero si no reformamos, pues vamos a volver a detectarla, ¿no? O sea, es el círculo del proceso anticorrupción. Los integrantes del comité coordinador, salvo el comité de participación, los demás tienen su propia lógica y su propia naturaleza, son penales, son administrativos, son fiscalizadores, están en el sistema nacional. Efectivamente, es una política transversal, pero nosotros tenemos que generar esos insumos para que se hagan las reformas y ya nada más ellos operen lo que les corresponde a cada área. Y finalmente, pues los mecanismos o los esquemas de indicadores y de evaluación que yo propuse en mi plan, que desde luego son relativos a mi plan. Conozco el plan estatal anticorrupción que ustedes, en el seno o el sistema construyó, y pues tienen unos mecanismos muy avanzados de evaluación y seguimiento, que eso nos permite sumarnos a los ejes nacionales, a los ejes locales, hacer un propio esquema nuestro. Ustedes tienen muy avanzado las acciones de transparencia proactiva, de todos esos esquemas. Ya me pasé, consejero. Ya estás en el tiempo, hermano. Muy bien, entonces es la propuesta, consejeras y consejeros. Estoy a sus órdenes. Gracias, Víctor. Bueno, pues entonces ahora pasamos a las preguntas. ¿Quién desea comenzar? Bueno, yo primero quiero hacer una pregunta. Bueno, no los vi a ninguno así como que decidido. Entonces, bueno, ahorita yo hago una pregunta y ya, quien quiera. Bueno, pues gracias por tu exposición, Víctor. Y bueno, como ahorita tú bien mencionabas, nosotros ya revisamos tu plan de trabajo y ya lo evaluamos. Pero me quedaron, bueno, a mí algunas dudas y es por eso la pregunta. Y ahorita en tu exposición también comentabas la necesidad de incluir algunos elementos, en dado caso que tú seas elegido en tu gestión, algunos elementos de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, pero yo no alcancé como identificar cuáles serían estos elementos. Entonces, si me puedes platicar, en dado caso de llegar tú a la Secretaría, cuáles serían estos elementos de coordinación entre estos dos entes. Sí, consejera. Mire, como lo comentaba, una cosa es la estructuración legal, los lineamientos escritos de un proceso de coordinación en todos los niveles, que es decir, la ley general del sistema nacional, la ley del sistema nacional, la ley del sistema local, el estatuto, los lineamientos, los lineamientos de debate en el seno del pleno, del consejo, del sistema nacional. O sea, toda la estructura lógica, jurídica o normativa, es un esquema que nos permite tener un punto de partida para proponer la mejora de esos mecanismos, ¿no? El tema es que, como yo les comentaba, tendría que haber que ustedes seguramente como representantes del sistema estatal en el seno del consejo, seguramente saben la dinámica, la praxis en el seno del consejo. Es decir, ¿qué funciona y qué no funciona? Pasa igual me ha tocado estar en Comisión Nacional con AEDU, Autoridades Educativas, en esquemas por ejemplo, de municipios, ¿no? De organismos municipales. Vayámonos al tema de autoridades educativas. El tema de la CONAEDU, que es donde van todos los secretarios de educación del país, con el secretario federal, hay esquemas muy avanzados. Es decir, esta es la política nacional, esta es la aportación de los secretarios de educación, estos son la estadística educativa por nivel, por cómo se desagrega, ¿no? Entonces hay esquemas y hay acuerdos nacionales. Hay acuerdos nacionales que la SEP estructura en ese esquema de CONAEDU para operarlos a nivel nacional. Entonces,
a lo que voy es que ese esquema de coordinación nacional ya está contemplado en la Ley General de Educación, en las leyes estatales de educación, en los reglamentos internos, en el reglamento de CONAEDU, en todos los esquemas que ellos manejan. Pero la praxis al interior de CONAEDU puede ser otra. Lo que yo voy es que yo puedo decir, hacer una propuesta para mejorar la coordinación del sistema estatal con el sistema nacional. Y la propuesta puede ser generar un mecanismo de comunicación efectiva con semaforización en tiempo real y con responsable. Esa propuesta es muy fácil de construir. ¿Por qué? Pues porque tenemos los esquemas generales que nos marca la ley y los esquemas generales que nos marcan los lineamientos o el estatuto o los mecanismos administrativos o normativos que puede tener el seno del sistema nacional. Pero, por ejemplo, usted puede conocer la praxis, el por qué no se están llevando a cabo, el por qué una propuesta que usted está subiendo a pleno o el sistema estatal, por qué no se está considerando, por qué no se está votando, por qué no se está generando, por qué no se está estudiando, por qué no se está mandando alguna comisión. No sé si haya comisiones en el seno del sistema nacional, quién las preside. Todos esos mecanismos, consejera, son la carnita. O sea, todos esos mecanismos son los elementos. Yo en este momento se lo confieso, los desconozco, pero ustedes sí los conocen. Es más, ustedes más, porque ustedes son los que van al seno del nacional. Y su lógica, la lógica del comité y de quien lo preside y quien representa el sistema, pues es la lógica de coordinación en el seno del sistema nacional. La lógica de los demás integrantes del comité coordinador, pues es una lógica diferente. Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues ellos tienen otra lógica. La lógica de resolver sus asuntos desde la óptica, desde la visión jurisdiccional, la de la fiscalía desde la persecución del delito, la de la auditoría superior desde la fiscalización y recursos públicos. Todos tienen esa lógica. La lógica del comité de participación es la lógica de coordinación con el sistema nacional. Entonces, y con el sistema y con el comité y la comisión ejecutiva y todo lo demás. Estamos hablando del nacional, de la coordinación con el sistema nacional. Entonces, las directrices para establecer estrategias de coordinación son relativamente y técnicamente fáciles de estructurar. Todos los que participamos de esto generamos mecanismos de seguimiento y evaluación y todos los compañeros son muy buenos. Entonces, estructurar una política de coordinación con el Sistema Nacional Técnica, puedes tener 5 esquemas o 5 propuestas o 5 objetivos, estrategias y líneas de acción evaluadas y evaluables. El tema es, en el seno del sistema, qué es lo que no está funcionando a pesar de que ya hay una directriz de coordinación entre los sistemas. La Constitución, la Ley General o la Ley del Sistema Nacional, las leyes estatales, todo es muy claro hasta donde yo alcanzo a ver. El esquema es la praxis y con base en eso, consejera, con base en los esquemas normativos y la praxis se puede hacer una propuesta sólida para que funcione mejor la coordinación. Porque seguramente la coordinación, como nos pasa en educación, es planeación, sube tu matrícula, planes y programas. Háblale a todos los estados para que nada más digan adelante con esto y adelante con esto. Pero ¿cuál es el esquema cuando yo no estoy de acuerdo? Porque la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción no es la naturaleza del ejercicio gubernamental tradicional. Tan no es que la representan ciudadanos. Y los ciudadanos tienen otra lógica diversa a un esquema tradicionalista legal de coordinación. De ahí partimos. Entonces, tendríamos que sentarnos en el seno de la Comisión Ejecutiva para generar esa política de coordinación. Incluso podemos promover reformas. Incluso me estoy poniendo en la camiseta ciudadana, pues promover todos los mecanismos legales para que se reforme cuando no se quiera reformar. Yo veo que ustedes tienen recomendaciones, a las 7 recomendaciones al Estado, 3 a los municipios que no les hacen caso. Pues hay muchos esquemas de interés legítimo, hay muchos esquemas de responsabilidades administrativas. Se pueden promover que el desacato a A, B y C del Consejo en el seno del Sistema Nacional y Estatal, pues sea responsabilidad administrativa grave, no nada más no grave. ¿Sí me explico? Hay muchos esquemas que la misma dinámica nos va a ir generando, pero por eso para mí, les confieso, fue bien difícil hacer el plan, porque decía, ¿qué pongo? Pongo esto, lo evalúo, pongo indicadores, me estudio todo el plan que ya tienen, que está muy bueno,
Entonces dije, no, pues tengo que poner algo que le aporte, porque ustedes ya son expertos en esa materia y ya estamos sobre hombros de gigantes en muchos elementos. Entonces, ¿para qué nos retrocedemos, no? Entonces, yo no ganaría nada en decirle, sí, en el seno. Y usted me va a decir, no, pues espérate, esto no funciona, ya lo propusimos y no nos hacen caso. Siempre nos mayoritean, por ejemplo. Bueno, pues vamos a promover una reforma o un esquema en donde no pase eso. En donde hay esquemas de un control de proceso de propuestas, en donde ya vayan legitimadas al seno del pleno. Esos esquemas que para mí era muy difícil plasmarlos, por eso me esperaba cuando hacía la entrevista, plasmarlos en el papel, porque es bien difícil, por eso me justifiqué en el inicio, ¿no? O sea, ya está definidos los esquemas de coordinación, vamos a mejorarlos y vamos a adaptarlos a la praxis dentro del seno. No sé si responda, consejera. Sí, gracias, Víctor. René. Y pues nomás para confirmar que la ansiedad era bidireccional, ¿no? Yo también estaba muy ansioso ya de esta entrevista porque justo hay unos puntos que se me hacen bien interesantes del plan de trabajo y me gustaría así como pasar un poquito de lo teórico allá como implementaciones reales, ¿no? O sea, porque hay dos partes específicas de seguimiento que a mí se me hacen muy buenas propuestas y me gustaría saber si has podido utilizarlas en la práctica, ¿no? O sea, porque justo creo que el análisis que haces en la respuesta anterior sí es una de las problemáticas que tenemos aquí pues más marcadas, ¿no? Y hablaba específicamente de las prácticas, tanto los acuerdos de inmersión institucional focalizados como el catálogo por área de obstáculos que impidan la coordinación interinstitucional. Esas dos dinámicas se me hacen bien interesantes y me gustaría ver si las has usado así en algún esquema justo de órganos colegiados, ¿no? Y cuáles resultados ha tenido. Sí me gustaría conocerlo, pues. Sí, muy bien, consejero. Mire, voy a partir de confesarles algo. Empezando el año, tuve la ilusión de crear mi despacho. Soy de las personas que siempre, oye, ayúdame en esto, cuando estaba trabajando, ¿no? Ayúdame en esto, ayúdame en esto. Entonces, pues siempre o sea, por eso también era muy difícil decirles, yo hice esto y esto, porque pues en ningún lado está. Como las reformas, ¿no? Oye, cuando llega una ley muy de avanzada, pues la presentó el diputado, la presentó pero no saben quién la hizo. A mí me pasa mucho. Entonces dije, voy a tomar la decisión de dedicarme al litigio y dedicarme a la consultoría en mi despacho. Apenas lo estoy construyendo. No tenía intención de volver al servicio público. Pero esto me despertó, o sea, dije, es una obligación mía poner a consideración del comité lo que sé y lo que pienso y lo que he hecho. Porque sí, una de las cuestiones es que nunca le damos la dimensión a la estructura jurídica y a la estructura política en la acepción más amplia de qué son las instituciones. O sea, la naturaleza de ustedes es diferente. La naturaleza del comité coordinador es diferente. La naturaleza de la Secretaría Ejecutiva es para darle voz en política pública a los ciudadanos que son ustedes. Entonces, muchas veces no nos queremos ubicar en nuestra posición. Es decir, queremos que la lógica de A sea la misma de B, la misma de C, siendo que esto es para articularnos. Entonces, esa parte que me ha tocado crear mucho, me ha tocado participar mucho, la quise poner a disposición. Y esa experiencia que no tiene título, ni nombramiento, ni certificado, me la han dado los años. Soy un soñador, hago mis utopías del deber ser de la administración pública. Estoy frustrado en ese tema y no estoy frustrado en el tema técnico, sino estoy frustrado, voy a eso, consejero, pues porque tú quieres implementar y nadie quiere. Esa es o lo haces y alguien quiere, pero se va, o lo haces y ganas la parte incremental de las políticas públicas, el resolver todos los días, me llegó esto, lo resuelvo. Oye, y acá hay el programa y la planeación, y lo resuelvo. ¿Y qué me genera más esto? Lo resuelvo. Entonces, eso me despertó a decir,
Lo que yo sé, tengo que ponerlo a disposición. Quede o no quede, es más, y si no quedo, pues soy su amigo y soy voluntario con ustedes. O sea, yo no tengo ningún problema en trabajar para que el Estado mexicano acabe con la corrupción y en acabar en aportar lo que yo sé, porque esta pandemia nos ha llevado a saber, a comprender que podemos estar hoy y mañana no. Entonces, ¿para qué sirve lo que yo he aprendido en la praxis, no? Entonces, ese es el esquema. Inmersión y obstáculos. Son dos esquemas fundamentales para mí. Tú no puedes, o uno no puede intentar implementar una política pública. O sea, mi modelo ideal, cuando estudié políticas públicas de Laswell, de Mahoney, de todos, yo soy un convencido del Estado, pero también soy un convencido de la intervención decidida de los ciudadanos. Pero hay esquemas en donde sí, en donde no. Hay esquemas tributarios, hay esquemas de la imposición del Estado, pero hay irreductibles que son de los ciudadanos. Hay irreductibles. Tampoco podemos ser tan puristas que los ciudadanos tienen, porque acuérdense que cuando se lo encargas a un comité, pues no, y no me refiero a ustedes, ¿no? Cuando quieres que se lo encargue, pues, para ponerse de acuerdo, está muy complejo, ¿no? Entonces, si tú tienes una política tributaria y quieres preguntarle a todos, pues nadie va a querer que le cobren, ¿no? Entonces, en ese esquema, la aplicación de la política anticorrupción para mí es bottom up. Es lo que le llaman ellos de arriba abajo. Perdón, de abajo arriba. Yo no puedo convertirme en un generador de política pública desde el escritorio y con conocimientos técnicos de lo que es una política pública y lo que es anticorrupción si no me meto a los procesos que las generan. Entonces, ¿cómo me meto? Pues debe haber voluntad política del Ejecutivo de los municipios, en nuestro caso. Y hay elementos, ¿no? O sea, en el seno del sistema tenemos que decir, ¿cuáles son el mapa? Pues tenemos que meternos y tenemos que meternos a ver qué es lo que está pasando y qué son los obstáculos o cuáles son los detonadores en los puntos de contacto de la corrupción. No podemos generar desde el escritorio un esquema. Me acuerdo mucho, y discúlpenme que les traigo otra vez educación, hace muchos años cuando empecé, tenía como 20 años, 21 años, apenas estaba saliendo. En el jurídico me mandaron a una licitación de mobiliario con las reglas de operación del mobiliario, técnicas y todo. Y luego llego al acto de apertura y todo. Y gana una empresa del Zumpango, del Estado de México, no sé dónde. Entonces lleva sus muestras del mobiliario y veo, desde ahí empezó mucho de esta lógica esta idea o esta visión que tengo. Escritorios para niños de preescolar, niños y niñas de preescolar de este tamaño. O sea, entonces, oye, no, pues, no, es que las reglas de operación me dicen que tiene que ser de 25 por no sé qué y por no sé qué, y pizarrones en donde oye, pero espérame, la lógica de Chihuahua es diferente. Un niño de Chihuahua no cabe en ese pupitre. Tenemos problemas de obesidad, los niños genéticamente, y quitarnos todos los tapujos, porque siempre andamos con que, estás discriminando, quitarnos todo. Entonces es la misma lógica. Si nosotros llegamos con una política pública y con elementos, obviamente lo técnico funciona, los diagnósticos, la detección del problema. En la detección del problema es muy importante la causalidad, y esa causalidad, la relación de causalidad, y nos va a dar para segmentar nuestra política. Entonces, si llegamos con una política global masificada y sin escucharlo, sin conocer los procesos, entonces pues difícilmente vamos a tener impacto. Tú puedes decir, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, otro, lo está quedando grabado, ¿verdad? Cuando me preguntaron del Vivebus, en aquel tiempo, oye, ¿qué opinas? ¿El esquema está aprobado? En Colombia, en muchos lados, a mí me tocó conocerlo en León, pero cuando llegues al punto de las rutas alimentadoras vas a tener un problema muy grave. No, que los concesionarios ya están de acuerdo, esto, la tarjeta, el pago. Les dije, vas a tener un problema grave. ¿Por qué? Porque los choferes, tú puedes contratar choferes de la línea troncal, pero los choferes concesionarios, los choferes de camión de las rutas alimentadoras, en su gran mayoría, o muchos, o no sé cuántos, pero están acostumbrados al dinero que reciben. Y ellos muchos tienen problemas de adicciones al alcohol. Entonces, cuando tú les quitas el dinero a los operadores, pues luego van a reaccionar.
y van a empezar a prestar mal el servicio. Y eso pasó, iban lentos, no, o sea, lo que estranguló a la implementación eran las alimentadoras, no la troncal. Entonces, tú implementaste una política y la acordaste a nivel gremial, pero no te fuiste al problema subyacente de qué iba a pasar cuando les quitaras el dinero físico a los operadores. Entonces, por eso siempre hablo de la inmersión. Para implementar, digo, no podemos generalizar y meternos en todos los procesos, pero por eso es el planteamiento de generar, el mapear, ¿no? ¿Cuáles son? Pues policías, esto es, a ver, ¿por qué el tránsito? Ah, pues porque A, B, C, D. Vamos a meternos al proceso de tránsito, vamos a, o sea, poner cámaras. Pues es una política que puede ser colateral o auxiliar, pero no es el fondo del por qué el tránsito recibe dinero o pide dinero. A eso me refiero, consejero, con inmersión y con detección de los... Porque a veces puede ser la relación de causalidad entre el hecho y el problema, y a veces puede ser obstáculos, que haya policías buenos y conductores de camión buenos, pero te digan, es que yo no puedo porque está el inspector de vialidad cobrándome dinero porque me pasé un minuto. O sea, ¿qué obstáculos hay en el proceso de la detección y en el proceso administrativo? Ya por eso mi interés de generar la política de abajo para arriba, porque nunca, ninguna política va a tener efecto. Cuando se generó un programa en Ciclomedia, ustedes algunos son muy jóvenes, otros son de mi edad más o menos, con Fox compraron pantallas, no sé si se acuerdan, pantallas bien bonitas y millones y millones, y después se detectó quién se los compraron y todo eso, pero es otra cosa. Cuando llegó a Chihuahua, surgieron dos problemas fundamentales. Uno en Chihuahua y otro seguramente es nacional. Uno, los profesores no querían aprender en Ciclomedia porque no le sabían, y los niños le sabían más a la computadora y se sentían humillados por los niños y no la usaban. Dos, pues la geografía estatal, la conectividad, y te decían, déjeme lo pongo, le tomo la foto y me lo llevo. Eso es implementar una política de arriba para abajo, errónea, sin inmiscuirte en los procesos. A ver, ¿cómo para eso está la estadística? ¿Cuántos maestros jóvenes? A ver, los más jóvenes, mándalos a donde no haya tanto manejo de información para que los niños... O sea, ese es el análisis de una política pública real. O sea, lo que tenemos que sacar, y lo he dicho en mis tesis y en donde participo, es la política de las políticas. O sea, la política pública es técnica. Claro que estamos inmersos en un sistema político, y claro que hay determinaciones políticas, no soy tan ingenuo, pero hay que sacar la política de los procesos de elaboración de política pública, ¿no? O sea, hay que generar esquemas que realmente nos lleven a la ubicación y a la efectividad del problema. Les reitero, la evaluación, los mecanismos, en serio, eso se construye capacitándote y todo. El problema es saber cómo estructurar una política y cómo inmiscuirte o experimentar una inmersión en el proceso que está viciado. Si no nos vamos a los orígenes del vicio, seguramente no vamos y esos orígenes del vicio pueden ser humanos o pueden ser obstáculos administrativos, que es lo que yo comentaba en mi propuesta, ¿no? No sé si respondí, consejero. Sí, nomás una duda, y tocaste un punto ahí, nomás como para terminar de cerrar así como la idea que tengo sobre el punto, sobre la parte de ingenuidad y un poco la parte de sacar la política de las políticas públicas. Uno de los problemas que tenemos es como bien lo mencionas, y creo que está bastante amplia, ahí ya no tengo dudas en la parte de las brechas de implementación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las brechas que tenemos a la hora de justo la aprobación de políticas públicas, ¿no? Que esto es un paso anterior en el ciclo de políticas públicas, pero que sí tiene un componente, a veces pesa mucho más el componente político que el componente técnico, ¿no? Y es difícil disociarlo porque no hay una política pública que funcione que no la integre, ¿no? Entonces, ahí... otra vez regresándolo y problematizándolo, ¿cómo le hacemos cuando lo político es una parte inherente, sobre todo en un órgano que es netamente político, como comité coordinador? ¿Cómo le regresamos lo político? Y justo por eso era mi pregunta en la parte de las áreas de oportunidad, del esquema ese que mencionabas de áreas de oportunidad, si alguna vez ha habido posibilidad
en tu experiencia profesional, de usarlo más que en la implementación ya específica de las políticas, un paso atrás, en la parte de cuando se está haciendo la propuesta pues, de la política pública a implementar, que apenas se va a programatizar y se va a presupuestar, ¿no? La misma. Sí, consejero. Sí, de acuerdo. Cuando me refiero a sacar la política de las políticas, hay políticas que sí se tiene que sacar la política, como la de desarrollo social. Digo, que es muy lamentable, para no poner otro adjetivo, cuando lo politizan, ¿no? O sea, en el caso que nos ocupa, sacar la política de la política anticorrupción. Siempre va a haber, es el esquema en el que vivimos. El sistema político lo integran muchos actores, no nada más los políticos, muchos. Y David Easton nos ha dejado claro, grupos de presión, grupos delincuenciales, poder legal, poderes fácticos, empresarios, organizaciones, ciudadanos, todo. Entonces, en ese esquema vivimos. Es difícil y es el punto medular de avanzar o no avanzar. Por eso empecé. La parte técnica, se lo digo sinceramente, ¿no? Pues no, yo creo que nadie que venga aquí con ustedes quiere decir que les va a vender el remedio y el trapito, ¿no? O la panacea. La parte técnica se trabaja. Todos tenemos capacidad de trabajar la parte técnica. La parte de la gestión de un órgano, esa es otra cosa. Y la parte de la integración de nuestro sistema es otra cosa. Volvemos a caer al punto de quiebre de todo esto, pues la voluntad política y la decisión. Y siempre hay gente que está a favor, siempre hay gente que está en contra. Y siempre va a haber un mecanismo de negociación, aunque sea una palabra que no aplique en el sistema anticorrupción, porque pues, ¿quién va a negociar que se acabe la corrupción? Pero desgraciadamente así es. O sea, por eso en un principio hablé de otras lógicas, de otras lógicas y de otras lógicas, pero siempre hay ese esquema. Entonces, cuando uno estructura una política pública sin ese sesgo, es un elemento que puede, que tiene más posibilidades de llegar a buen puerto. O sea, estoy hablando de la parte técnica. Ya cuando sube a la parte política, que ustedes, o sea, realmente ustedes están haciendo política ciudadana, pero están haciendo política. Entonces ya corresponde a otras instancias el debate y corresponde generar los mecanismos para decirle a los ciudadanos A, B y C no quieren acabar con la corrupción. Aquí está un elemento, un diagnóstico y una herramienta que nos va a apoyar para acabar con la corrupción. O sea, el elemento que exactamente o precisamente manifiesta nunca va a estar ajeno, que es la parte de la decisión. Y los autores son muy claros, ¿sí? Puedes hacer toda la parte y al final, o sea, la parte intermedia es la decisión de política pública. Y por eso hay gobernantes buenos y gobernantes malos. Y por eso hay gobernantes estadistas y populistas. Y eso ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Y hay dictadores y hay demócratas que a veces sirve la democracia y a veces sirve la dictadura. Cuando estás construyendo algo, sirve el dictador. O sea, hay esquemas que siempre han estado inmersos. El tema es, al que yo me refiero, es sacar todo eso, de sacar, porque por ejemplo en la construcción de la política social, o por ejemplo en estas inmersiones, no, espérate, no les digas todo, porque nos vas a evidenciar, o no generes la información para construir la política o para el sistema, porque nos vas a evidenciar. Esa es una parte a la estructuración de la política y a la aprobación de la política, porque la política, afortunadamente en nuestro país, ya se están generando esquemas que están erradicando la determinación unipersonal de las políticas, como en el caso del sistema. O sea, ya no es lo que diga el gobernador, ya no es lo que diga el presidente, ya no es lo que diga el alcalde. ¿Sí me explico? Ya se están generando. Hemos ido avanzando en la conformidad, hay cabildos abiertos, ya hay mecanismos de participación, ya hay una ley de participación, ya hay consultas, que falta perfeccionar, pues sí falta, pero todo eso, consejero, nos va a llevar a que en un futuro ya no estemos hablando, o sea menos la obstaculización política, es que no me gusta esa palabra porque me gusta la política en su, la determinación subjetiva de una persona en relación a la implementación de una política. Entonces, sí, o sea, sí, hay muchos problemas y sí llegas al seno y me ha tocado
no en plenos, o sea, el pleno en el que yo he debatido no debatido, en el que yo me he desarrollado es en el pleno jurisdiccional, en los plenos de cabildo, no siendo regidor, asesorando, gestionando, opinando, pero me ha tocado en otros plenos más fácticos, entiéndase, sistema educativo sindicato, en donde una política buena no funciona, pues porque una persona no quiere. Y ahí no es cuestión de marco jurídico, es cuestión de otras cosas, ¿no? Entonces, esa es mi aportación, consejero. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, René. ¿Alguien más? ¿Yo, Lili? Carmen, sí, adelante. Bueno, mira, aquí hay uno de los aspectos que nos faltan todavía, bueno, que me faltan como para identificar algunas fortalezas tuyas, ¿no? En lo que tú has revisado sobre el marco legal que tiene el SCA, el sistema estatal, pues, anticorrupción, ¿cuáles consideras que son las fallas o qué fallas has identificado y qué es lo que pudieras proponer, digamos, para resolverlas en ese tema? Si es que las has identificado. Sí, cuando estudié para magistrado detecté una antinomia en la ley. Esa no tiene nada que ver con lo que le voy a responder, pero para que usted la conozca. La Constitución dice que el sistema se integra, que el comité coordinador se integra con siete responsables. En la Constitución dice un representante del Consejo de la Judicatura. Y en la ley del sistema dice quien preside el comité, el Consejo de la Judicatura. Entonces, digo, seguramente en la Constitución lo pusieron para efectos de que el ministro de la Corte no esté acá, pero no sé, hay una antinomia porque la Constitución local dice que un representante del Consejo y la ley dice que el presidente del tribunal, que es el presidente del Consejo. Pero bueno, no veo tantos, o sea, no veo errores o mecanismos en la ley que sean posibles de modificar. Lo que veo es que se pueden generar estrategias y que pueden derivar en reformas para darle el peso que tiene la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el único vínculo para generar política pública. Es el único vínculo. Porque el Comité de Participación, que es de donde emerge todo, y la Comisión obviamente, no genera política pública. La política pública la genera la Secretaría. Entonces, la Secretaría es la productora por antonomasia de los insumos. En el seno también de la Comisión, ¿no? De los insumos para el comité, de los insumos para el comité coordinador y por ende para el cumplimiento de las obligaciones de todo el sistema. Yo creo que la dinámica, al igual que lo comenté en el seno del Sistema Nacional, tendríamos que inmiscuirnos en la dinámica. Por ejemplo, encontré temas de recomendaciones y exhortos cuando estudié la ley. Las recomendaciones son del Consejo, del Comité, los exhortos los puede hacer la Secretaría Ejecutiva, la vinculatoriedad de ellos, los efectos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que ustedes tienen observaciones, que tienen recomendaciones, pero que en su página ustedes indican que no han sido atendidas. Entonces, los mecanismos que yo puedo proponer es ¿por qué no son atendidas? ¿O por qué no han llegado a ser atendidas? Uno, por falta de voluntad. Dos, porque muchas de esas no están en el ámbito de competencia de los que integran el comité coordinador. O sea, sí, pues yo la puedo, están en otras áreas, ¿no? Y la función pública, o sea, lo que yo entiendo es que para efectos del Poder Ejecutivo es la función pública la que transversaliza todo. Entonces, para cada institución, ¿no? La Auditoría Superior de Estado tiene su propia lógica, el ICHITAC tiene su propia lógica, el TEJA no se diga jurisdiccional, el Poder Judicial no se diga jurisdiccional, la Fiscalía no se diga es persecución del delito, o sea, es el chip que traen, no es el chip de políticas o sea, no es el chip, es más, ni siquiera creo que tengan el chip para detectar y sancionar, porque para sancionar lo tiene el Poder Judicial y lo tiene el TEJA,
pero ellos nada más pueden investigar delitos. Entonces, tenemos que tener en claro quién investiga delitos y quién investiga sanciones, quién investiga mecanismos de detección, quién de disuasión, y todos esos elementos son los que nos pueden dar herramientas para generar reformas, para generar, por eso le puse en una de las partes, ya no me acuerdo en cuál, de que las estructuras son dinámicas y evolucionan conforme va evolucionando el hecho de corrupción o el hecho de anticorrupción. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, o sea, y menos en un problema tan importante como la corrupción. Entonces, esa articulación de las estrategias que propongo como inmersión, como mecanismos, como obstáculos, como mapeo, que ustedes ya lo tienen, eso nos tiene que dar herramientas para mejorar la operatividad del sistema. Y proponer, o sea, propongo una política transversal. Efectivamente, la participación ciudadana es un derecho humano, pero hay que proponer una política transversal para la participación. Y ahí se fortalece el comité, se fortalece, o sea, lo que yo propongo es que la Secretaría Ejecutiva sea innovadora, la Secretaría Ejecutiva evolucione, que sea propositiva y con base en la capacitación del personal, en la gestión, en la administración, en tocar puertas, en generar los insumos, evolucione no nada más focalizada en los conceptos y en las definiciones propiamente o en las directrices que marca el Sistema Nacional, que esas son obligatorias, sistemáticas, muy avanzadas, consolidadas, sino que vayamos un poco más allá, que seamos, como se habla de la proactividad, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos en este esquema si estamos detectando A, B y C en los procesos de inmersión o en los obstáculos? ¿Cómo hacemos? Vamos a proponer esto, vamos a reformar, como coloquialmente se dice, vamos a darle un poquito de más de dientes a la Secretaría, al Consejo, al comité coordinador. Ese sí, no, porque tiene su propia lógica. Vamos a generar mecanismos en donde se fomente la denuncia. Por ejemplo, ¿por qué no abrir un esquema? Es que se me ocurren muchas ideas. ¿Por qué no abrir esquemas en la propia estructura de la Secretaría que nos permitan eso, ¿no? Un área dedicada a eso, como les comentaba, a fomentar la denuncia. ¿Cuál es el problema en la inmersión y en los obstáculos? La denuncia. ¿Cuáles son los problemas? Y discúlpeme que traiga ejemplos de otros lados. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles eran los problemas para las transferencias electrónicas? Pues que no había cómo. Y ahora nos crea el sistema económico una aplicación en donde con un clic transferimos. Es igual acá. ¿Cuáles son los problemas por qué la gente no denuncia? Pues por la impunidad, por la percepción de impunidad, por la detección, por los mecanismos, porque está muy caro, porque va a haber represalias, porque va a haber todos esos esquemas de inmersión que los vamos a sacar de la inmersión y de los obstáculos, nos van a dar herramientas para consolidar esos mecanismos de la Secretaría Ejecutiva con el comité, con el comité de participación, con el comité coordinador, con todo el sistema estatal. O sea, yo creo que comentar alguna estrategia así específica, pues es muy fácil irnos a la norma. Generador de insumos. El secretario técnico del consejo y secretario del seno del consejo y del sistema. Generar mecanismos para prevención, detección, o sea, para que cumpla el sistema las obligaciones. O sea, todos esos esquemas ya los tenemos. Solo hay que meternos a escarbar, a rascar la carnita de la generación de los hechos de corrupción y focalizados para que podamos evolucionar como sistema. Mientras no escarbemos o no vayamos más allá en esa parte, vamos a estar, por lo general, pero digo, le reitero, su plan es excelente y estableció esquemas muy importantes, o sea, muy importantes, y esos esquemas no son más que los anhelos de la sociedad civil organizada, de las organizaciones, de la gente que quiere que esto avance. Entonces, esos esquemas de mejora regulatoria, son esquemas que en el ámbito público siempre han estado. El problema es que nunca han avanzado. O sea, el servicio de carrera nunca ha avanzado en Chihuahua. O sea, nunca ha avanzado. O sea, el servicio de carrera en el Poder Judicial, pues es otro pendiente. En los órganos jurisdiccionales, en los municipios.
Imagínense, cuando pensamos en municipios, por ejemplo, en el seno del sistema estatal, podemos hablar de una política sectorizada. Cuando pensamos en municipios a nivel nacional, somos 2.500 municipios, de los cuales somos las entidades que ya sabemos, las 32 entidades, ¿no? Pongámosle, 31 quitando la Ciudad de México, pongámosle 2 ciudades medias por estado o 3. ¿Cuántos municipios realmente con capacidad operativa tenemos en México? 100, sí, mucho. Se me hacen muchos, porque en Chihuahua es Juárez y Chihuahua. Y en Nuevo León, pues es Monterrey y San Pedro, o 3. En Oaxaca, pues no sé, cada quien. Entonces, si nos vamos a esa reducción, tenemos que en México hay 95 municipios operativamente competentes para combatir la corrupción. Los otros, pues es el municipio que llega el policía, es el señor del policía de la pistola con 2 amigos. Es la secretaria, la amiga del vecino. El administrativo es el que llevaba las cuentas de la tiendita. Entonces, desde ahí debemos de partir de ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar? Pues vamos a evolucionar estructuralmente o normativamente atendiendo a esto. Chihuahua y Juárez se cuestan aparte. El resto de municipios requieren muchísima capacitación y seguimiento para implementar la política, porque no saben ni qué es sistema, ni qué es plataforma, ni qué es OCDE, ni qué es procesos, ni qué es PBR, ni qué es matriz, ni qué es nada. Ellos agarran, la mayoría de los municipios agarran el dinero de una bolsa y le pagan al amigo y todos esos esquemas, ¿no? Entonces, tenemos que partir de esa segmentación para poder evolucionar e implementar las políticas de coordinación, también al interior del seno del sistema estatal, también en el mecanismo de debates del comité coordinador, también en el mecanismo de debates del comité de participación, también en cómo vamos a organizar el trabajo al interior de la comisión ejecutiva, y lo demás ya es chamba de la Secretaría Ejecutiva. Entonces, no sé si respondo, consejera. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Carmen. ¿Alguien más? Miguel. Tú si quieres, Lili. Si no la tienes, yo tengo una aquí ya directa. Ahora, Sí, va. mejor Ajá, ok. para buscar la mía. Va, tengo 2 dudas y ahorita justo que acabas de mencionar la palabra comisión ejecutiva, en el documento que nos entregas, tiene mucho elemento de innovación política, pero no vi la palabra mencionada de comisión ejecutiva en el mismo, ¿no? Y sí me preocupó un poco, porque pues sí es un elemento también central en el diseño de las políticas públicas en este sistema. Me gustaría saber en tu visión cómo interactúa la comisión ejecutiva en tu propuesta de secretaría ejecutiva, ¿no? De secretaría técnica, de secretaría ejecutiva en lo general. Muy bien, consejero. Pues sinceramente, la comisión ejecutiva, en mi visión, es todo. O sea, es la generadora principal por el elemento ciudadano, por la unión del elemento ciudadano con el elemento administrador o público. O sea, es la unión y es la generadora de todo. No lo puse seguramente porque lo tenía en mente, pero por lo corto del esquema de las 6 hojas, se me pasó, pero juega un papel fundamental. Ya, yo creo, sin temor a equivocarme, que si el comité coordinador, para efectos de la naturaleza jurídica de la Secretaría Ejecutiva, es el órgano de gobierno conforme a la Ley de Entidades Paraestatales, el órgano directivo de todo el sistema es la Comisión Ejecutiva, para mí. No directivo desde el punto de vista del OPD, obviamente. Digo, el presupuesto y toda la parte de las facultades que ya conocen ustedes. Pero el generador de la política anticorrupción es la Comisión Ejecutiva. No podría ser de otra manera si yo pienso que en materia de anticorrupción las políticas deben de implementarse con plena participación de la ciudadanía, y ustedes son ciudadanos. Yo estoy aquí con ustedes como ciudadanos, porque si estuviera en una óptica de estar exponiendo ante servidores públicos de carrera o ya con una visión,
pues a lo mejor no hubiera dicho muchas cosas de las que pienso, ¿no? O sea, porque no les hubiera gustado. Pero ustedes son ciudadanos, yo me siento parte de los ciudadanos. Soy un ex servidor público, una persona que se ha dedicado 20 años de su vida, desde que tenía 20 años, al servicio público, pero que también sufro o que soy un idealista de que las cosas se hagan bien. Entonces no podría ser de otra manera que el epicentro o la génesis de todo lo que yo he dicho en el seno de la Comisión Ejecutiva. No podría ser de otra manera. O sea, o sea, la parte técnica, administrativa y organizativa de la Secretaría, le reitero, es un tema de liderazgo y de gestión, y es un tema de conocimiento de procesos. Pero la carne, la parte medular del sistema, pues ni siquiera, en serio, ni siquiera es los otros plenos, o sea, es el pleno de la Comisión Ejecutiva. Por lo que les digo, no por voluntad ni por otra cosa, porque les digo, ellos tienen otra lógica. La lógica de ellos es diferente. Le reitero, hay áreas que sí tienen un poco más normalizado el combate a la corrupción, que es la auditoría superior, pues por la naturaleza de la fiscalización y los recursos públicos. O sea, ellos sí lo tienen. La Fiscalía Anticorrupción es de nueva creación, relativamente. Tienen la lógica de investigación. O sea, cuando ellos empezaron en funciones, no agarraron a ver quién está preparando investigación de delitos. No, pues son MPs y es policía investigadora genérica. Apenas están capacitándose. Ellos tienen otro chip. Si yo llego si yo intento hacer un proceso de inmersión para conocer los efectos que puede haber en la fiscalía, ¿no? Como ocurrencia de corrupción, pues ellos van a tener ellos no van a saber ni de lo que les estoy hablando porque su lógica y su cosmovisión es diferente. Los que tienen la lógica y la cosmovisión y los que hablan en clave de anticorrupción debe ser el seno del Consejo o el pleno del Consejo o de la Comisión Ejecutiva. Esa es la parte de la generadora, consejero. No veo otra. ¿Por qué? Pues porque somos, o se constituiría como el generador de los insumos. El comité coordinador no genera insumos. O sea, no genera insumos. Ellos tienen su lógica, opinan, debaten y organizan y se coordinan. Por eso la propia norma nos dice, hay objeto de la ley y del sistema y hay objetivos específicos y hay una estructura ciudadana y una estructura administrativa gubernamental que va a traducir todo eso. Entonces, si lo ponemos así en un esquema muy amplio, pues el corazón es la Comisión Ejecutiva. No hay otra, o sea, no hay otra. Los procesos legales, técnicos, normativos, ¿qué puede decir el Consejo de la Judicatura? La valoración, la valoración de las investigaciones y la prueba y la presunción de inocencia en el sistema penal acusatorio. Tienen su lógica. El TEJA, la investigación y la etapa y la presunción de inocencia, traspolando el jus puniendi a la actividad sancionadora, no valoramos bien la prueba. Pues ellos nos pueden decir, o sea, en el seno nada más podemos decir qué está pasando con la investigación. Igual en el Consejo de la Judicatura. En la auditoría superior, pues es otro esquema, ¿no? Así hay elementos de rendición de cuentas que van más acorde a nosotros. No en la herramienta procedimental, más bien en la herramienta procedimental, en el objeto, todos se supone que vamos en el mismo sentido. Todos, por eso es un sistema. Pero hay que trabajar en esa lógica, y esa lógica es la lógica de la Comisión Ejecutiva. Gracias. Justo, y no quiero ser bien insistente en este punto, perdón, si me dejan hacer otra pregunta nomás de continuación. En los temas de la comisión ejecutiva, entendiéndola, digo, y tienes experiencia, me parece, de asesor legislativo, podemos comparar a la comisión ejecutiva con una comisión del Congreso, ¿no? Con una comisión edilicia, básicamente, es donde se hacen los anteproyectos para que se voten ante un pleno. Creo que la diferencia que estriba aquí, y es donde tenemos muchos de los falta de voluntad política, se podría decir, algo así, y creo que lo acabas de tocar el tema neurálgico, es que son mandatos distintos constitucionales los que tienen las partes, ¿no? O sea, queda bien claro que tiene una fiscalía general que se dedica a perseguir el delito, o una auditoría superior que se dedica a fiscalizar, o una función pública que se dedica al control interno.
Pero aparte, este sistema les metió en una dinámica de comité coordinador para coordinarse y les da unas funciones y atribuciones cuasi legislativos, ¿no? Normativos, pues, que va más allá de su propio eje de influencia, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? En la operación diaria, y ese ha sido uno de los problemas que tenemos en el seno del comité coordinador, muchas de estas propuestas justo como que no causan mucha atracción porque no las logran aterrizar más allá de sus dinámicas diarias, ¿no? Y como no las pueden traducir de la dinámica diaria a esta nueva función que tienen como un comité coordinador que hace funciones normativas y que tiene que tener un alcance más cercano a un cuerpo legislador que a que a las funciones core que hace cada una de las dependencias, ahí es donde se caen los sistemas, ¿no? O sea, digamos, tenemos un órgano técnico que hace propuestas, pero no tienes alguien que te la reciba, que tenga esa idea de ese mandato doble que tiene por ley, que no nomás ahora se va a dedicar a la persecución del delito, sino además se va a dedicar a esta adecuación normativa y a este diseño de políticas públicas, que se sale de su esfera de competencia completamente. Y ahí es donde hemos tenido los principales choques, creo, a la hora de la operación. Mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué crees que podrías aportar justo para empezar a destrabar este tipo de problemas, ¿no? Porque justo el problema creo que lo definiste bien, pero me gustaría saber si desde tu visión habría como una propuesta de una hoja de ruta para ir justo destrabando estos problemas, porque si hay un mandato doble que no han terminado de asimilar el resto de nuestros pares, que eso es uno de los temas que a mí me preocupa mucho, porque eso hace que precisamente la discusión no tenga la profundidad que debería tener en estos momentos, ¿no? Claro, consejero. Pues es que eso es medular. Le da el punto medular de todo. El tema es, primero, debemos de dividir a los integrantes del comité coordinador. Y me refiero a 3 en específico, ¿no? Judicatura, TEJA, Tribunal de Justicia Administrativa, y Fiscalía. Judicatura y Fiscalía tienen un elemento que es irreductible para nosotros en el seno del sistema: libertad de jurisdicción. Nosotros no nos vamos a meter en la determinación de sus jueces y magistrados. O sea, ese es un tema que se ataca por los recursos legales y constitucionales que establece la norma. O sea, impugnaciones, juicio de amparo, segunda instancia, lo que sea. No, y ahí ya resolvimos el primer problema. Y voy a meter ahí a la Fiscalía. La Fiscalía tiene ese otro esquema. Si bien es cierto, no hay libertad de jurisdicción por su naturaleza, ellos tienen técnicas de investigación y en eso tampoco nos vamos a meter. El gran tema son esos 3 y los otros 3 que tienen una lógica más parecida a la nuestra. Si nosotros retiramos esos 3, podemos generar una propuesta muy sencilla. No nos vamos a meter en tu proceso sustantivo, en cómo investigas ni cómo resuelves, pero vamos a generar un esquema desde la Comisión Ejecutiva para que se te facilite la implementación de todas las estrategias que estamos determinando. El primero es muy sencillo. Ellos ponen de enlace, seguramente hay algún enlace, a personas de su misma institución que no tienen esa lógica. Entonces, ¿cuál es el punto que yo veo aquí? Hay que ayudarles. No hay que discutir ni debatir en eso. Hay que ayudarles. Hay que decirles, autoricen más presupuesto y vamos a contratar 2 personas para estas 2 por área, o 1, o según ustedes determinen, para que le dé seguimiento a todos los procesos y va a estar asignada a ti. O es más, que el legislativo apruebe más presupuesto o que el ejecutivo envíe el proyecto de presupuesto de egreso para que tú tengas un área de implementación que no tenga que ver nada con el área sustantiva de investigación. Porque si en la Fiscalía pones a un MP, digo, pues todos sabemos cómo son los MPs, ¿no? Y llega y ¿qué quiere? Pues, digo, la lógica de su inmersión en el hecho criminal los hace peculiares, ¿no? O sea, sin mecanismos muy ortodoxos para cumplir metas administrativas o las que se impongan, ¿no? En el TEJA igual, la dinámica es jurisdiccional y en el Poder Judicial pues no se diga, ¿no? El Poder Judicial puede haber, porque es una estructura más formal y grande, pues puede haber personal
de la Dirección General de Administración que pueda apoyar en eso, ¿no? Pueden contratar, tienen dinero. Lo que tenemos que hacer es generar el punto de encuentro para que en esas 3 áreas, y excluyo las otras porque las otras sí tienen, tienen una obligación más de combate a la corrupción, tienen una obligación más afín a lo que estamos haciendo, no en el objeto, sino en los procedimientos. Y tenemos que decirle, ¿cómo te ayudamos? Tenemos que, aquí hay obstáculos que nos están generando para efectos de la consecución de nuestro plan estatal, de nuestras estrategias, de los acuerdos que se generan en el Consejo, el sistema, el Pleno del Sistema, de los que estructuramos como Comisión Ejecutiva, todo, no está funcionando en tus áreas. Y detectamos qué es esto. ¿Cómo lo resolvemos? Ahora, la OCDE, el INCO, todo el mundo ha cuantificado en muchos puntos del PIB la corrupción. No creo que en el sistema no podamos invertir en el combate a la corrupción desde distinta área, ya sea que lo estructure la área o que la misma área integrante, o que en el seno de la Secretaría Ejecutiva establezcamos una comisión transitoria o permanente para destrabar asuntos, para destrabar lo que no está funcionando, con el respeto a la libertad de jurisdicción, porque le reitero, si no conocemos, o sea, ¿cómo vamos a detectar que la Fiscalía no está funcionando en lo que acordamos? Pues vamos a los procesos de inmersión. ¿Qué está pasando? Porque a lo mejor la política que estamos implementando, pues por la dinámica natural de la Fiscalía, no va a funcionar. Pues nunca va a funcionar. Ni en el Poder Judicial nunca va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no sabemos ni cómo operan ellos. Nada más llegamos al seno del Pleno, del Comité Coordinador, y dicen, no, pues yo no tengo tiempo, yo no puedo operar eso, no tengo gente, no. Bueno, vamos a construir el remedio y el trapito, ¿no? Vamos a decirles, vamos a hacer esto, o tú nos das personal, o tú nos mandas personal, o tú contratas personal y te lo capacitamos y lo asignamos aquí, y que en la Secretaría Ejecutiva haya un área exprofeso para esas 3 integrantes que esté destrabando asuntos que no tengan que ver con jurisdicción ni con investigación. Ya luego, si en el seno del sistema, en la judicatura le dice, la judicatura le dice a la Fiscalía, tus investigaciones están para la fregada, por eso estoy absolviendo, y si el TEJA le dice a la Función Pública de la Secretaría de los OICs, tus investigaciones de faltas graves están no sirven, por eso no estoy condenando, pues eso ya es un punto resumido de derecho. Víctor. Un punto resumido de una estructura que nos habla que algo está fallando en la libertad de jurisdicción, y en los procesos de investigación científica para la persecución del delito, pero no en la política pública. Sí. Víctor, perdón, mira, ya nos queda bien poquito tiempo, de veras, me tengo que disculpar contigo, necesito que seas más concreto en las respuestas, porque nos quedan muchos ámbitos todavía. Ok, adelante. Entonces sí les pido también a los compañeros sean más sucintos en sus preguntas, y a ti, Víctor, por favor, porque sí, ya nos quedan nada más 20 minutos y todavía falta una batería como de 8 preguntas más. Sí. De favor, perdón, Víctor, que te interrumpa, pero está muy buena la conversación como para sentarnos a tomarnos un café o una cerveza, pero sí, yo creo que sí necesitamos ser más concretos, de favor. Perfecto, de acuerdo. Gracias. Ni había visto el reloj, discúlpeme. Sí, no te preocupes. Muy agradable. Sí, gracias. Miguel, ¿querías tú preguntar algo? No, adelante. Si quieres, haz la pregunta tú. Bueno, yo quería hacerte, en base también a lo que veíamos de tu experiencia, que no alcancé como a visibilizar, ¿qué experiencia tienes en cuanto a, así como ya concretos, de mecanismos en el tema anticorrupción? Si nos puedes dar un ejemplo, cuáles fueron a lo mejor los logros que tuviste, o alguna falla, etcétera. El principal de los 3 ejes del combate, el último es la sanción. Fui secretario de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde se sustancian las faltas administrativas graves, las que hasta la etapa de audiencia inicial remiten los órganos internos de control, la auditoría y la Secretaría de Función Pública. En ese esquema me permitió participar o conocer del nuevo paradigma de la aplicación de los principios de derecho sancionatorio a el combate a la corrupción. Es decir, qué esquemas
tenemos en la ley general en materia adjetiva y sobre todo algo muy importante, que es en donde participé, la adecuación del acto probablemente constitutivo de un delito, de una falta administrativa, a la hipótesis normativa o a el tipo administrativo que consagra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, ya no es un tema subjetivo como era en el esquema anterior, en donde hablabas de acciones en que puedan incurrir los servidores públicos. Ahora ya me tocó aplicar la norma de ley general para sancionar a servidores públicos que cometieron actos constitutivos de responsabilidades administrativas graves, y mi función era con la expedición de proyectos de sentencia y acuerdos reclamatorios, sentencias interlocutorias de reclamación, todos los esquemas jurisdiccionales, es la parte del componente de la sanción que me tocó participar en el pasado próximo. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? Pues de una vez. Sí. Ay, me disculpo de nuevo, de veras, vamos a echarle ganotas para poder acabar todo el esquema de preguntas. Mira, quisiera preguntar, bueno, son como 3 preguntas, lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Necesitamos que nos digas, mencionaste dentro de tu plan la parte de la plataforma y ver de qué manera se pueden incluir algunos elementos nuevos. Quisiera saber si el conocimiento que tienes de la plataforma digital, tanto la nacional y hasta dónde va la estatal, esa es una primera etapa. En la segunda quisiera conocer de qué manera hay unos grupos ahorita vacantes dentro de la Secretaría que hay que cubrir. Hay algunos que son muy importantes y que desgraciadamente creo y considero que la oportunidad es grande en el proceso de contratación, de selección y de reclutamiento. ¿Cómo harías tú para poder saciarte y tener tu equipo completo en la Secretaría? Y por último, quisiera preguntarte la parte de tu experiencia en el liderazgo y coordinación y darle seguimiento, tanto acuerdos como todas las actas que se tengan que dar, sobre todo en un colegiado tan diverso, tan disperso, como dices ahorita, del comité coordinador. Muy bien. Bueno, consejero, rápidamente. La plataforma es una herramienta, la plataforma nacional y la plataforma estatal es una herramienta indispensable en la parte, como ya he platicado, sustantiva, ¿no? Evolución patrimonial, padrón de sanción de servidores públicos, los que participan en licitaciones, todo el esquema que ya conocemos, que está replicado y que es alimentado por la plataforma estatal. La propuesta que yo, y que, bueno, creo que según, si no me equivoco, Chihuahua, en un documento que leí, tiene una experiencia exitosa que ha sido reconocida a nivel nacional por la integración de su plataforma estatal. Entonces, partiendo de eso, construyendo sobre eso, yo propuse incorporar los esquemas de procesos de la propia Secretaría a nuestra plataforma, como 2 vertientes, consejero. La vertiente de la obligación jurídica, institucional y normativa que nos impone estar en un sistema coordinado nacional, y luego que son herramientas de consulta para efectos de las funciones de todos los que integran el comité, padrón de sancionados, los que participan, la evolución patrimonial, todos esos esquemas. Y la otra es el fortalecimiento de los procesos internos. Como les decía, trabajé en la implementación del CIE, que es el sistema más desarrollado, me puedo atrever a decir, en el estado de Chihuahua. Conozco los implementadores, son amigos míos de hace muchos años, en donde conjuga todos los mecanismos de información que se puedan generar en el sistema. Y eso implica acuerdos, seguimientos, atribución, semáforos, porque digo, es difícil a veces controlar la actividad de cada área, pero si tienen los mecanismos, si ustedes como comisión ejecutiva, si ustedes tienen en qué etapa va el seguimiento, la aplicación de una instrucción, de un acuerdo, cómo va la política, cómo van los mecanismos, cuáles son los obstáculos que se están
digo, no llegar al seno de la comisión ejecutiva y el secretario ejecutivo le diga, oiga, pues es que no puedo avanzar por esta parte. Pues sí, pero tienes 2 meses que no puedes avanzar y no ha habido comunicación. Todos esos esquemas, sistematizarlos, consejero. Todo lo que no está en el sistema no sirve. Ya pasaron aquellos, no existe, ya pasaron aquellos tiempos en donde el directivo unipersonal, el directivo sabelotodo, el directivo iluminado que resolvía y respondía, ¿no? Eso ya quedó en pasado, y más en un sistema como el que estamos inmersos, y más con la dinámica en la que estamos inmersos. Entonces, la plataforma digital tiene que evolucionar, y como le comentaba a las consejeras y a ustedes, con los insumos de abajo para arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando? ¿Dónde están las fallas? ¿Cómo no estamos dando seguimiento? ¿Cómo no estamos dando seguimiento a los acuerdos? Por ejemplo, tengo experiencia en los acuerdos del tribunal, en la parte jurídica, tengo experiencia en cómo redactarlos, en fundar y motivar. Tenemos un jurídico, tiene un jurídico la Secretaría, conozco los procesos de aprobación, conozco los votos concurrentes, los particulares, conozco todo el esquema del desarrollo de un pleno, de un consejo. Me ha tocado participar en diversos esquemas. Soy secretario de una asociación civil que nos dedicamos, no hemos trascendido más allá del estudio personal de varios técnicos economistas y todo, los esquemas de cómo se someten las votaciones, de cuáles son en caso de empate, todo el esquema del manejo de un pleno, de un cuerpo colegiado, pues lo conozco perfectamente, ¿no? Y bueno, no tengo ningún problema. Y en lo relativo a las vacantes, quiero comentarle rápidamente que siempre he sido, en lo que me ha tocado, muy escéptico a que se escojan los mejores para el gobierno, porque siempre hay un esquema en donde puedes simular todo y al final escoges a tu amigo o escoges a la persona que no es la idónea para el puesto. Soy un fiel convencido de las evaluaciones, de la apertura, como está pasando en este mecanismo. O sea, la apertura es fundamental para que lleguen los mejores a los mejores espacios y erradicar de una buena vez los amiguismos, ¿no? Aunque todo el mundo siempre tenemos la tentación de apoyar a un amigo, pues lo podemos apoyar en la casa o tomando café o platicando o hasta económicamente. Pero si queremos que las cosas funcionen, pues la transparencia en los procesos de la selección, no hay ningún problema con ese mecanismo. Y aparte, pues hay muchos mecanismos legales para debatir esa designación, ¿no? Entonces, así sería, consejero. Muy amable, gracias, Víctor. A sus órdenes. Gracias, Víctor Miguel. ¿Alguien más para ver los módulos que nos faltan? Sí, nos falta aquí. Carmen. Nos falta aquí un módulo, perdón, perdón, Víctor, sabes que anda un poquito mal mi red, entonces de repente le quito la imagen, no es por descortesía, mil disculpas. Mira, acá hay un tema que nos queda todavía por identificar de tu experiencia. ¿Has tenido experiencia en la evaluación y en la implementación de indicadores? O sea, de lo que nos has estado platicando, si tienes, de lo que veo es algo ya de experiencia en cuanto a elaboración de normatividad, ¿no? En la elaboración de cómo hacerlo o cómo trabajarlo, y nos has dado ejemplos sobre eso. Pero has tenido experiencia también en lo que es en el seguimiento de la implementación de estas políticas, de estos indicadores. Sí, mire, el tema en que me ha tocado participar, lo que pasa es que la parte medular de mi función en el sector educativo, obviamente es una dinámica muy complicada, ¿no? Participo en la elaboración en lo que tocaba de planes estatales de desarrollo, de programas sectoriales, en el caso educativo, en la implementación de las estrategias generales, como ya lo comentamos, y en la implementación de los indicadores, y los indicadores de gasto, los indicadores de desempeño, los cualitativos, los cuantitativos. El tema es que cuando está en una estructura de esa dimensión, la evaluación de seguimiento está en las áreas de planeación. O sea,
sería decir que yo estaba pegado al tema, pero sí había reuniones periódicas en donde analizaba uno cómo van los impactos, cómo va el ejercicio del gasto, cómo va, y obviamente conozco los mecanismos, ¿no? Lo importante no es, pues saberlo todo, pero sí saber cómo se integra las matrices, los mecanismos, cuáles son a corto, mediano plazo, largo plazo, cuáles tienen asignación para el cumplimiento. Por eso hablo siempre, y lo comentaba con el consejero Miguel Gómez, de sistematizar todo con semaforización y con alertas, porque cuando eres dirigente de un organismo o líder de un organismo, pues debes de tener el control de todo, pero no lo puedes tener como antes, ¿no? Reuniones todos los días, o si no, no le vas a dedicar tiempo a construir lo sustantivo. Entonces, si tenemos un indicador semaforizado en nuestra plataforma, pues yo mismo al momento que abra cuando me levanto, voy a decir, este esquema no está funcionando y este indicador no avanza. Y este indicador me arroja esto y se construyó por este marco lógico, que el marco lógico también es la causalidad de cómo lo construiste. Entonces, en eso sí tengo mucha experiencia. Tal vez en sentarme a ver cómo va uno, pues no, la dinámica no te da, pues para eso seguramente la Secretaría debe tener un área de planeación o seguimiento, o bien proponer crear un área o una persona que se encargue de eso y capacitarla al máximo sobre indicadores. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Muy amable. Sí, gracias. ¿Alguien más? Creo que nomás nos falta el punto de sociedad civil. Nos comentabas que dentro de tu experiencia, sobre todo aquí en la parte del municipio, habías estado conjugando varios planes ahí junto con sociedad civil. ¿Podrías decirnos, Víctor, de qué manera te relacionaste con sociedad civil, o en dado caso de que estés dentro de sociedad civil, cuál es tu experiencia? Mire, por la naturaleza... Perdón, nada más para enfocar el tema y la importancia que tiene esta vinculación con la sociedad civil dentro de la Secretaría, ¿no? Sí. Mire, como comentaba al principio, soy convencido de esa participación y de esa vinculación, y es una vinculación que tiene que ser proactiva. Y la vinculación proactiva, pues ya la generan instituciones como las que ustedes conocen, ¿no? De plan estratégico, todas las organizaciones, Caregua, todos los que tienen interés en el combate a la corrupción y a la mejora de la administración pública. En el municipio, en la parte de desarrollo empresarial, me tocaron 3 esquemas de negociación con los empresarios. El de los empresarios organizados en Cocentro, que era para cuando se remodeló todo el centro histórico. Los empresarios independientes, que no estaban en Cocentro, y los ambulantes. Entonces, todas las opiniones eran importantes, consejero, todas, porque no podías afectar, porque eran lógicas diferentes, ¿no? Pues obviamente el empresario, el organizado quería que pasaras por sus locales, y el independiente estaba peleado con el otro y no quería el presupuesto para remodelación de su fachada porque se lo cobraba la dueña. Y el ambulante quería poner su puesto de aguas a medio plaza. Y los boleros querían los módulos de bolear diferente que al de enseguida y al de enseguida y al de enseguida, ¿no? Entonces lo que se trata es de involucrar a la sociedad civil, a la sociedad en su conjunto, organizado o no. En el caso del instituto, para construir la decisión o la estrategia, en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres, trabajé con organizaciones defensoras de mujeres, con observatorios, con empresas donde llevábamos la participación, las plataformas de sensibilización y transversalización de la perspectiva de género. En fin, me ha tocado, en educación me tocó con organizaciones de padres de familia, con sociedades de padres de familia de planteles, que no era la misma lógica. Los padres de familia de planteles pensaban diferente al director, a la autoridad, a la sociedad. O sea, toda esa gama, gran gama que me ha tocado colaborar en toda mi trayectoria, todo eso da muestra de la importancia y eso vaya, es la génesis de todo lo que les he platicado. La importancia de que todos ellos participen, porque si no, no va a haber
efectividad ni combate frontal a la corrupción en el caso que nos ocupa. Si no participan, no va a haber inmersión, no vamos a saber qué lógica es de darle a un tránsito 50 pesos de una persona que su coche vale 50,000 pesos, 30,000 pesos, al que vale 1,5 millones de pesos, que aunque tenga más educación puede ser más proclive a la corrupción y el que tenga menos puede ser menos proclive. O sea, si no los escuchamos a la sociedad civil organizada y no organizada, y la organizada, pues, por supuesto que tiene muchos elementos de estudio ya que nos pueden servir. Y ya no es descubrir el hilo negro, como muchos administradores públicos siempre quieren llegar a descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces, tenemos que partir, como lo reiteré, de hombros de gigantes, y la organización civil, la sociedad civil organizada, pues, son gigantes en esta materia. Okay. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Híjole, yo tengo 2 preguntas, pero así que pudieran ser bien sucintas en la respuesta. Sí, no. Porque ya estamos ya al cuarto para la 1 hora, sí. ¿Qué experiencia tienes en el tema de contabilidad gubernamental y en cuestión presupuestal? Eso sería una pregunta. Y la otra, en materia de rendición de cuentas, si manejas como la parte que yo vi en tu plan de trabajo, como la parte de transparencia, pero en el tema de rendición de cuentas se me hizo como que tenía áreas de oportunidad del plan de trabajo. Entonces, por un lado, te digo la parte de cuenta gubernamental y tu experiencia en cuanto a presupuesto, y también qué acciones, así a lo mejor muy, muy, muy resumidas, Víctor, que pudieras proponer para trabajar, ¿no?, la rendición de cuentas a través del propio sistema anticorrupción. Ok. Primero, conozco muy bien la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es, pues, el esquema general de los procesos de esa materia. Me ha tocado participar, coordinar presupuestos. Le reitero, conozco el PBR, conozco los POAS, cómo se integran, cómo se estructuran, conozco la matriz el marco lógico, la matriz de indicadores, conozco todas las herramientas, no me son ajenas. He participado en la integración. Lo que pasa es que he participado en 2 vertientes: la integración del gran presupuesto, por ejemplo, en áreas educativas o municipales, y en la presupuestación ya a nivel oficina, que es la que le corresponde a uno, ¿no? Entonces, los esquemas, la ley general es muy clara, los esquemas son muy claros de cómo estructurar cómo se integran los componentes de la planeación y del presupuesto basado en resultados, los componentes, las acciones, cómo se mide. La matriz de indicadores es una herramienta ya determinada, esa no la inventa nadie, ya está establecida, y esos son los indicadores. O sea, es una herramienta ya determinada, a diferencia del marco, ¿no? Que el marco lógico sí es otro proceso que tenemos que seguir. En resumen, yo lo califico como una política pública en materia de gasto, estructurada, diseñada y evaluada, que nos va a permitir, otra vez, vuelvo al tema, que puede ser un elemento que incorporemos a la plataforma de cómo va el gasto. Seguramente la Secretaría Ejecutiva ya lo tiene, de cómo va el gasto en tiempo real y cómo se va desempeñando y cómo van avanzando los indicadores del gasto y cómo se puede reorientar, o sea, para no llegar a las etapas de los informes, de la rendición de los informes de resultados para la cuenta pública, que es otro tema, que la naturaleza jurídica de OPD de la Secretaría, pues la cuenta pública va a la cuenta pública del Ejecutivo, ¿no? O sea, aunque no se esté sectorizado. Entonces, son los mismos esquemas. La Secretaría de Hacienda es muy puntual en ese seguimiento de la evaluación del gasto, de las administraciones. Conozco las administraciones, conozco todos los esquemas de cómo se van comprobando, y en esa parte me ha tocado participar. O sea, realmente, pues siempre ha habido áreas administrativas que lo ejercen de manera directa, ¿no? O sea, yo nunca he sido director administrativo, pero conozco toda la integración y la estructuración de eso. La otra era rendición de cuentas. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un tema pendiente en la agenda porque siempre se ha estructurado como un esquema de informes, de qué está haciendo el servidor público, de qué resultados tiene el servidor público. Y esos son esquemas que pueden ir generando, o pueden ser esquemas cuantitativos, ¿no? O sea, son cuantitativos. ¿Qué te encargué?
qué hiciste y cuál fue el resultado. Hay una propuesta que es en lo que estoy colaborando y que yo creo que puede ser la madre de todas las rendiciones de cuentas en el servicio público, que es la evaluación en el servicio profesional de carrera de la administración pública y los municipios. O sea, efectivamente tú puedes cumplir, o sea, tú puedes cumplir una meta y mucha gente ha dicho, me falta esto para la meta y en muchas materias lo sacan rápido para cumplir la meta. Pues digo, pues eso es muy obvio, ¿no? Es un hecho notorio, como dicen. Pero no se trata de eso, te tengo que evaluar y te tiene que evaluar un ente externo, ciudadanizado o técnico o académico, para que me digas si efectivamente esos resultados que tú estás presentando, pues van con tu proceso de evaluación y lo que condiciona a tu permanencia en el ejercicio público. O sea, es una herramienta indispensable para la rendición de cuentas, la evaluación en el servicio profesional de carrera. Y la implementación, como les comentaba, un ejemplo muy claro para implementarlo en la Secretaría es el INE. O sea, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene que invertir en funcionarios públicos de carrera para combatir la anticorrupción. No se puede estar reinventando todo cada vez que llegue alguien, que llegue un gobierno, que cambie el comité, que cambie el consejo, que cambie... No se puede estar reinventando. El INE invierte mucho dinero en capacitar a sus funcionarios de carrera electoral. ¿Por qué? Porque por eso es el mecanismo que tienen ellos de promoción y el mecanismo que tienen ellos. O sea, invierte mucho porque cuesta mucho no hacer elecciones confiables. A la ciudadanía le cuesta mucho la corrupción. Entonces hay que invertir en combatir la corrupción. Y ese mecanismo nos va a generar que todos los servidores públicos que integran, en el caso que me den la oportunidad de que integremos en la Secretaría Ejecutiva, pues nos evalúen. Y esa es una forma de rendir cuentas, la evaluación. ¿Y cuál es la consecuencia de no rendir buenas cuentas? Pues que te separen del cargo. Ya, además de las tradicionales mecanismos de rendición de cuentas como informes, como avances, como todo eso, ¿no? Que es lo que yo propondría, consejera. Gracias, Víctor. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Ya con esto terminaríamos esta sesión de entrevista. Bueno, pues darte de nuevo las gracias por tu participación y por tu interés, ¿verdad?, en esta convocatoria. Y bueno, pues recordarte que esta convocatoria pues es para seleccionar la terna, ¿verdad?, que nosotros estaríamos presentando al órgano de gobierno, y el órgano de gobierno pues ya se encargaría de seleccionar a la persona titular de la Secretaría Técnica. Nosotros estaríamos ya presentando, o ya teniendo pues esta terna para el día martes 27 de julio. Y pues bueno, pues ya nosotros pues ya nos comunicaríamos y bueno, sabrían pues los resultados. Entonces, pues gracias de nuevo y pues buena tarde. Muchas gracias, un gusto conocerlos a todas y a todos. Al único que conocía era a René Moreno por el dibujito de las fotos, que ahí sí no hay forma de no saber que era él en las páginas. Entonces, qué bueno que los conozco. A la orden, Víctor. Y gracias. Es un gusto conocerte. Gracias, consejera. Contigo. Gracias, consejera. Igualmente, mucho gusto. Gracias, gracias, consejero. Muchas gracias por la oportunidad y pues te estaremos informando el martes, yo creo, de qué resultado quedó. Vale, muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye bye.